Quisimos hacer una breve reseña de todo lo que está pasando, porque si vengo y se los platico van a decir, bueno, está exagerando, pero finalmente es el Procurador Fiscal de la República, finalmente son senadores los que están hablando del tema. No es un tema que además debe de tomarse a la ligera, porque finalmente lo que está ocurriendo es, finalmente así lo propuso el presidente, ¿no? Un 1% de capacidad y un 99% de honestidad. Tienen muchas ganas, pero no saben cómo hacerlo. Y el tema es que hoy hablar de defraudación fiscal, está bien, a mí me parece correcto que esa parte de la venta de facturas, que los que compran facturas, incluso ustedes conocen a alguien que compre facturas, a lo mejor el amigo de un amigo lejano, pero no muchos lo han hecho, y resulta que hay mucha gente que nos ha dicho que no va a pasar nada, que tenemos amigos adentro del SAT y que tenemos amigos en Hacienda y finalmente eso es lo que ha pasado durante años. Y sí, efectivamente tienen razón los senadores, tiene razón el procurador fiscal, hay un boquete o hay un espacio fiscal muy amplio que se está perdiendo de dinero cada año por efecto de esta venta de facturas. Dicen que un 1.4% del Producto Interno Bruto cada año se va en esta defraudación fiscal vía la venta de facturas, pero creo que el tema, más allá del discurso, más allá de lo que se plantea, que es combatir esta venta de facturas, terminar con las empresas que se constituyen única y exclusivamente con el fin de defraudar al fisco, debe terminar, si eso es un hecho. El problema es que en la implementación, cuando dijeron vamos a elevar esto al rango de delincuencia organizada, dijeron pues de paso nos llevamos también a cualquiera que pueda cometer una defraudación fiscal genérica, pueda cometer una evasión fiscal, y a todos los colocamos en el mismo supuesto y cualquiera de esas personas puede ubicarse en los supuestos de delincuencia organizada. La primera parte está bien, el discurso incluso sería necio combatirlo porque están hablando de una cosa que realmente está afectando a la sociedad, pero la otra parte, la de en el descuido que todos tengan y el desconocimiento, como dice la legisladora, que a mí me parece increíble, que ella dice, cometimos un error, nos dijeron que no iba a pasar nada, nos dijeron que esto no va en contra de empresarios, ni va en contra de gente común y corriente. ¿Cómo que nos dijeron? O sea, nos está diciendo la legisladora, una senadora, que no leyó la iniciativa, o sea, votó, levantó la mano y dijo, sí la apruebo, sí está bien, hasta que alguien le explicó. Parte del trabajo que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos tiempos ha sido ir a cabildear, ha sido ir a explicar precisamente esas voces de las que hablan, en donde decimos, oye, esto está mal porque además de llevarte a la gente que vende y compra facturas, también estás incluyendo a cualquiera que pueda cometer una evasión, y entonces el tema se convierte en un tema grave. Finalmente, además, hoy bajo los supuestos de la reforma fiscal, el concepto no termina nada más en que me puedan inculpar de un procedimiento de defraudación fiscal, sino que pueden ser cuestiones mucho más sencillas, como simple y sencillamente que la cancelación de sellos digitales. Me pueden imposibilitar de expedir comprobantes fiscales por el simple hecho de que en algún momento, y esto es además una cuestión que puede ocurrir a cualquiera sin siquiera tener la voluntad, de que yo haya adquirido un comprobante, que haya expedido una empresa que antes haya ubicado en los supuestos del artículo 69. Para hacerlo más accesible a los que no están inmersos en este ámbito de lo fiscal, en 2014 el Código Fiscal de la Federación sufrió una adición, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, donde dice que el SAT puede presumir, en función de determinadas actuaciones que lleva a cabo, que hay operaciones que están expidiendo comprobantes fiscales y que esos comprobantes fiscales están amparando operaciones inexistentes o simuladas, lo que anteriormente o coloquialmente le decimos venta de facturas. ¿Cómo supone el SAT o cómo puede darse cuenta el SAT de que esto está ocurriendo? Pues es muy fácil. Por ejemplo, una empresa que vende mercancía pero resulta que nunca compró mercancía. Una empresa que rentó un inmueble pero no tiene inmuebles. Una empresa que cobra administración de personal y resulta que no tiene un solo trabajador. Entonces dice esta adición al Código Fiscal que cuando el SAT presuma esta inexistencia de operaciones, porque la otra empresa, la que expide el comprobante, no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene la capacidad directa o indirecta para llevar a cabo las operaciones amparadas en el comprobante fiscal, él puede decir que a presunción de ellos se están simulando operaciones. Pero además hay un sexto supuesto a esta causal de inexistencia de operaciones. Ese supuesto es que simple y sencillamente el contribuyente se encuentre como no localizado.
El SAT va a ubicar un contribuyente, un proveedor que alguna vez tuvimos, a lo mejor hace 5 años o hace 6 años, en 2014, y resulta que ese contribuyente, un señor mayor, una persona que vivía sola, persona física, desapareció, se cambió de casa, se divorció, salió huyendo por lo que sea, y un día fue a buscarlo el SAT para hacerle un requerimiento y no apareció, se ubica en uno de los supuestos. Y entonces esa empresa se considera, o esa persona física, se considera como una empresa fantasma, y la consecuencia es que absolutamente todas las operaciones, después de pasar por un proceso de acreditamiento de que estas operaciones no son inexistentes, después de pasar por ese proceso se determina que por no haberse aparecido ese contribuyente o por haber carecido de los elementos para prestar los servicios o para enajenar los bienes que estaba diciendo, todas sus operaciones son inexistentes. No nada más la que él presumía, no nada más la operación que hizo con un contribuyente en particular, sino todas sus operaciones se consideran inexistentes o simuladas. Lo subieron primero a una lista de presuntos, luego lo subieron a una lista definitiva, y el efecto general es que todos los comprobantes que expidió ese contribuyente durante toda su vida se consideran como amparando operaciones inexistentes o simuladas. ¿Cuál es la consecuencia? Que si yo en alguna ocasión tuve una operación con un contribuyente que está en ese listado, entiende el SAT que yo simulé esa operación. Sin embargo, tienes 30 días para que después de que apareció en la lista este contribuyente, tú asistas con el SAT y una de dos. O me pagas, aceptas que cometiste un error, todos nos equivocamos, me pagas los impuestos omitidos, el IVA que debiste haberme pagado, el impuesto sobre la renta que disminuiste por efecto de esa deducción, y estamos en paz, no se va a seguir ningún procedimiento penal. O la otra, acredítame que efectivamente, a lo mejor este señor vendía facturas, pero la operación que tú llevaste a cabo es una operación real. Entonces una de esas dos cosas tiene que ocurrir. Si en esos 30 días no ocurre, dice el SAT, entonces en cualquier momento yo puedo ejercer facultades de comprobación, decirte, tienes operaciones inexistentes o simuladas porque dejaste pasar los 30 días y vengo a cobrarte. El procedimiento administrativo normal. Pero a la par de ese procedimiento administrativo, yo puedo seguir el procedimiento penal. La Secretaría de Hacienda se puede querellar y entonces iniciar un procedimiento penal en contra de una persona que nunca supo que su proveedor en alguna ocasión se iba a portar mal, o iba a fallecer, o iba a desaparecer, o no iba a poder desvirtuar una operación con el SAT, y entonces me mete a mí en un problema. Un problema que en principio es de orden penal. Y diremos, bueno, a lo mejor pago y ya, si es que caben las posibilidades, pero además es una operación que quizá fue real. Pero hoy en la reforma, además se agrega en el artículo 17H la posibilidad de que si después de esos 30 días yo no desvirtúo o no pago, entonces además por haber participado en una operación de esas, me bajen la cortina y me cancelen el certificado de sello digital. En procedimientos que dice por lo menos pueden durar 10 días, si bien nos va 10 días hábiles, para que me den otro certificado de sello digital. O sea, prácticamente matan a la empresa y si no la matan la dejan en coma por un buen rato, en tanto se aclara esta circunstancia. Hay muchos contribuyentes que hoy ya les están llegando requerimientos en donde les dicen, oye, te invitamos a que asistas al SAT porque hemos detectado que llevaste a cabo operaciones con proveedores que aparecen en estos listados, y entonces te invito amistosamente a que asistas antes de que iniciemos los procedimientos formales. Entonces, bueno, el tema a mí me parece grave porque ordinariamente, y esto pasa en muchos de nuestros procesos, puede llegar el SAT y a pesar de que mi operación sea real, determinar que para su gusto y para su apreciación no es real. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué elementos me vas a dar para soportar que tu operación efectivamente se realizó? Decimos técnicamente en el argot jurídico fiscal, materialízame la operación. ¿Y cómo materializamos la operación normalmente? Pues tengo una factura, un CFDI, tengo una transferencia, si bien nos va tengo un contrato. Sí, pero en una compra dice el SAT, pero yo nada más necesito una orden de compra, necesito un pedido, necesito que me acredites cómo llegó la mercancía desde la sede del proveedor y hasta tu almacén, y luego necesito que me digas quién llevó la mercancía, quién la recibió, cómo entró al almacén, cómo salió la venta. Además hay cuestionarios que están establecidos en los procedimientos del SAT desde 2013, donde hay incluso cuestionarios en donde me dice, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Incluso llegar al absurdo de decirme, oye, ¿y dónde conociste a tu proveedor? No, pues en una fiesta. Y si él dice no fue a la entrada de la fiesta, pues ya, no hay materialidad.
Resulta que al SAT no le parece y entonces va a decir, hay un crédito fiscal. Y si no te parece, péleate. Y el problema podría parar en que se convirtiera en un tema de carácter administrativo, pago o no pago, me voy a juicio y gano o no gano, pero a la par del procedimiento fiscal, hoy se podría generar un procedimiento de carácter penal. Y a mí es lo que me preocupa, los procedimientos de carácter penal. Porque finalmente pagar o no pagar, bueno, pues están las posibilidades o no están las posibilidades. Y si tenemos las posibilidades pagaremos y si no las tenemos nos embargarán o terminaremos con el negocio. Pero cuando atenta contra el patrimonio de las personas, porque además hay reformas en esta modificación al Código Fiscal de la Federación para 2020 que dicen que más allá de la responsabilidad que puedan tener las personas morales, los socios, los accionistas, los directores generales, los apoderados de las empresas, van a tener una responsabilidad solidaria que antes tenía frenos. Hasta este ejercicio, hasta 2019, dice, los únicos supuestos en que un socio, un accionista, responsable solidario o responsable o apoderado de la empresa se puede convertir en responsable solidario es cuando no haya inscrito a la persona moral en el Registro Federal de Contribuyentes, o cuando hayamos iniciado ejercicio de facultades de comprobación y el contribuyente desaparece. Eso que pasa a veces, ¿no? Que llegan los del SAT, tocan la puerta, se oye, mañana empezamos auditoría, el otro día ya no hay nadie. O sea, ahí sí se podría convertir en responsable solidario el socio este año. O que no lleve contabilidad, o que la lleve mal, o que tenga alteraciones. Y el último supuesto, que simple y sencillamente se cambie de domicilio sin avisarle al SAT. Esos 4 supuestos me colocarían a mí como responsable solidario en 2019. Pero a partir de 2020, y de acuerdo a la reforma, ya no es necesario que ocurra nada de esto. Con simplemente ser socio o accionista, si la persona moral incumple con sus obligaciones fiscales, voy a ser responsable solidario. Entonces hay una serie de modificaciones que a mí me hacen pensar que hay cosas que tenemos que empezar a trabajar este año. Más allá de que esta reforma se apruebe, y además un indicio muy importante de que así va a ser, es que los senadores la pasaron, aunque ahorita ya hay senadores que dicen, oye, es que no la había leído. Pues sí, pues ya la aprobaste, ¿no? O sea, ya llegó a diputados. O sea, ahora estamos en manos de los diputados, esperando que en ese carácter que tienen los diputados de representantes del pueblo, aunque ahora también tendríamos que pensar si somos pueblo, los que somos empresarios, o somos otra cosa, ¿no? Porque finalmente ese es uno de los supuestos, ¿no? Hoy en un proceso de defraudación fiscal, a mí se me puede ubicar como delincuencia organizada y tener en claro además qué es esto de la delincuencia organizada. Delincuencia organizada es un supuesto constitucional en el cual se pueden asumir personas, dice el procurador fiscal, que además eso ya ni es aplicable, porque delincuencia organizada son los que se juntan para hacer motines, sediciones, sabotajes, los piratas. Y entonces el procurador fiscal, eso ya ni existe. Son los delincuentes organizados, son los narcotraficantes, son los tratantes de personas, los secuestradores. Ahora dice, y también tendríamos que agregar a los defraudadores fiscales. ¿Por qué? Dice, porque se convierten en un riesgo para la seguridad nacional. Porque en función de la defraudación fiscal que se está haciendo, dice, se pone en peligro la estabilidad del país, la economía y la posibilidad de que sigan regalando dinero. Algunos tienen que sacar dinero, ¿no? Entonces, hoy es un tema particularmente grave, dice el procurador fiscal, la defraudación fiscal. Entonces, tiene que convertirse o tiene que añadirse al catálogo de delitos que se consideran como delincuencia organizada. Si esto ocurre así, de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando 3 o más personas se reúnan con el ánimo reiterado, continuado y voluntario de cometer actos ilícitos, como podría ser el contador, el empresario y el auxiliar, y otro más por ahí que se le sume, o sea, son 3. Con esos basta para que se les considere delincuencia organizada. Entonces, la parte de vender facturas está bien, pónganlos como delincuencia organizada y bueno, vamos a tratar de portarnos bien todos. Pero la otra parte, hablar de defraudación fiscal, donde habríamos de tener muy claro este concepto de defraudación fiscal. Fíjense, defraudación fiscal, dice el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es un concepto muy sencillo. Dice, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, comete el delito de defraudación fiscal. Uso de engaños o aprovechamiento de errores. ¿Qué conducta tan compleja tengo que llevar a cabo para caer en defraudación fiscal? Moverle a la contabilidad y pagar menos de lo que tienes que pagar. Haber expedido CFDI y que el CFDI no corresponda con lo declarado. Haber cobrado
y que los cobros no correspondan con los pagos de IVA. Porque además, en los supuestos de los artículos 17H y 17K para este año, también eso dice, si tú expides comprobantes fiscales que manifiesten ingresos o retenciones que después sean diferentes a los que manifiestas en tu pago provisional o los definitivos de IVA, también es causal de que te cancelen el certificado de sello digital. Entonces, una mala apreciación, un retraso en la contabilidad, un error contable, un criterio diferente, porque a lo mejor a veces incluso podría ser que yo haya expedido comprobantes fiscales y que simple y sencillamente no haya cancelado algunos, entonces hay una diferencia entre lo que declaro y entre lo que expedí, y eso sería suficiente para que me cancelen el certificado de sello digital cuando no me inician facultades de comprobación. Entonces, hoy yo entiendo el carácter que cada uno de ustedes tiene como empresario, como director, como gerente, como persona que se dedica a hacer negocios, eso es muy, muy claro. Pero hoy los tiempos nos van a orillar a que nos tengamos que acercar más a alguien que no quieren que nos acerquemos, a nuestro asesor contable, a nuestro asesor fiscal. ¿Saben cómo son ahora los contadores, no? Aquel mugroso contador que debería ser secretario de Hacienda, que le hizo sus declaraciones a esta señora, la de la CONADE, se nada más debía 60,000 pesos y en 6 años se le convirtieron en 13 millones. Afortunadamente se los condonaron, ¿no? Pero fue error del contador. Hoy el contador y dice el presidente, y es que esos contadores nada más están buscando cómo dejar de pagar impuestos. Y eso está mal. Y parte de la reforma, además, para este ejercicio, tiene alcances y tiene implicaciones en ese sentido. Se agrega también un capítulo sexto al Código Fiscal de la Federación, en donde habla de esquemas reportables. Entonces hay una serie de conceptos que dice el SAT, ahora el asesor fiscal va a tener que pedir permiso al SAT para hacer estrategias o planeaciones fiscales en diversos supuestos. Por principio de cuentas, se va a abrir un padrón de asesores fiscales. ¿Quién es asesor fiscal? Si cualquier persona que organice, que diseñe, que manifieste, que conjunte o que haga cualquier situación tendiente a que el contribuyente deje de pagar impuestos, que tenga un beneficio fiscal. ¿Y qué más tiene que conjugarse para que ese asesor fiscal tenga que ir a acusar o tenga que ir a pedir permiso para las planeaciones que hace con sus clientes? Hay diversas circunstancias. Por ejemplo, si derivado de una planeación fiscal que cualquiera de nosotros pudiera tener en su empresa, va a parar dinero a una zona de baja imposición fiscal, a los que antes se llamaba paraísos fiscales, ese esquema lo tienes que reportar. Si de repente tú tienes un activo totalmente depreciado y se lo partes a una parte relacionada y luego esa parte relacionada obtiene un beneficio y lo vuelves a deducir, también tendrías que presentar una manifestación o tendrías que reportar el esquema correspondiente al SAT. Si tú le transfieres activos intangibles entre partes relacionadas, tienes que reportar. Si tú obtienes un beneficio en impuesto de la renta, que además esto es muy común, un beneficio en impuesto de la renta o en seguro social respecto de las contribuciones que pagas por tus trabajadores, que además aquí hay otra reforma que viene en la parte de seguro social que va a ser importante. Por ejemplo, no sé si están enterados, se va a modificar el artículo 27 de la ley del seguro social y los famosos premios de asistencia y premios de puntualidad que normalmente poníamos en la nómina y que me permitían abatir las cuotas de seguridad social, se van a convertir en conceptos integrables más el tiempo extra. Pero si yo aprovecho cualquiera de los otros que tiene el artículo 27, como dar fondo de ahorro, como dar previsión social, como dar cualquiera de los conceptos exentos que establece la ley del impuesto sobre la renta, entonces, incluso cuando lo haga a través de subcontratación, voy a tener que presentarle un aviso al SAT de que yo estoy generando esa estrategia y que esa estrategia está generando un beneficio fiscal en favor del contribuyente. Y entonces, en un plazo de 8 meses, el SAT va a calificar si esa estrategia es o no válida. Yo voy a meter mi solicitud y voy a decir, oye, a ver, dame un número de autorización. Me va a dar el número de autorización de que yo estoy haciendo una estrategia y se la voy a pasar a mi cliente. Pueden pasar 8 meses y después de 8 meses, el Poder Ejecutivo, constituyéndose en una labor de juez, va a decir esto es legal o es ilegal. Si es legal, ya la hice, medianamente. Porque si es legal, entonces esa estrategia que yo diseñé, que yo pensé, que me imaginé, que creé y que me salió bien, la va a publicar y va a decir esta estrategia es válida para que cualquiera la haga. Gratis, ¿no? Eso va a ser una de las ventajas, ¿no? Este es el catálogo de estrategias que sí valen. Pero si después de 8 meses no me contesta, dice, síguete aplicando tu estrategia.
Sin embargo, eso no quita que más adelante, después de que pase mucho tiempo, me diga el famoso comité, oye, ¿qué crees? Que ya determinamos que tu estrategia es ilegal. Y entonces tienes la oportunidad de presentar declaraciones complementarias en donde le des reversa a toda aquella planeación que hiciste. Págame los impuestos que me debiste haber pagado porque la planeación ya no me gustó. Entonces vienen tiempos complicados, vienen tiempos en donde las planeaciones fiscales agresivas, esas que me ahorraban mucho, incluso dice los esquemas reportables, son por ejemplo aquellos que a algunos de ustedes les habrá tocado, donde llegaba el asesor fiscal y te decía, te voy a ahorrar tantos millones de pesos, pero de lo que yo te ahorre, a mí me toca el tanto por ciento, el 20%, el 30%, el 10%. O sea, ese ya per se es un esquema reportable, por el simple hecho de que le voy a generar un ahorro a mi cliente. Entonces tenemos que estar presentando esos avisos de actividades reportables cada mes. Por otro lado, se incorpora un artículo. Este artículo ya se había evitado que lo incorporaran al Código Fiscal de la Federación en 2014, porque es un artículo que le da amplias posibilidades al SAT de hacer cosas peores de las que hace. Dice, cada que hagas una planeación, cada que hagas una operación mercantil, civil o de cualquier tipo, tienes que encontrar en esa operación o en esa planeación o en esa posible forma de hacer negocios, bueno, vamos a la redundancia, una razón de negocios. La razón de negocio, los que nos dedicamos a esto, es una palabra que usamos desde hace años. La razón de negocios es la esencia de la operación por sí misma, es la esencia más allá de la operación misma. Oye, ¿por qué pasaste a tus trabajadores de la empresa que comercializa a una empresa dedicada única y exclusivamente a la administración de personal, lo que se conoce como insourcing? O sea, no, pues porque allá los quito y no les doy PTU. O sea, entonces no hay razón de negocios, no hay una esencia en tu operación. O sea, entonces esa operación podría llegar al SAT y decir, ¿sabes qué? Tu operación te la voy a recaracterizar. ¿Qué quiere decir recaracterizar? Que aunque los trabajadores estén allá y aunque hayas hecho tu planeación, como no hay una esencia, como no hay una razón de negocios, entonces los voy a considerar como trabajadores de acá y les tienes que pagar PTU, pero además hay conceptos que no serían deducibles, pero también va a poder recaracterizar operaciones. Oye, yo vendí mis activos fijos o vendí mis inmuebles, ¿y para qué los vendiste? Para que esa persona física me los rentara después. A mí me parece que lo hiciste nada más con el ánimo de simular, te voy a recaracterizar. Dice, y nada más para efectos fiscales, tu operación se va a reversar como si nunca hubiera existido. Entonces, hay cuestiones que exceden las posibilidades y que exceden los ánimos o los alcances que debía tener el legislador, van más allá de lo que la Constitución nos permite. Por ejemplo, esa parte de los esquemas reportables, para los que somos asesores, para los que nos dedicamos a esto, que ahora vamos a tener que estar en un padrón, pero que además, si no reportamos, porque he escuchado en algunas pláticas que no han leído íntegramente la reforma, pero si yo no reporto, dijo un asesor, pues mejor le voy a decir a mi cliente que me registre como trabajador, porque esto nada más aplica si soy independiente. Sí, ¿qué te va a decir tu cliente? Y no quieres tu nieve de limón, quieres que te haga mi trabajador y te dé... Pero además, si yo incorporo al asesor fiscal o si lo tengo dentro de la organización y desde dentro de la organización es que estoy generando las estrategias, de cualquier forma, el esquema es reportable. Pero lo tiene que reportar la empresa. Lo tiene que reportar la empresa. Pero además, si hubiera un esquema que dirá alguien, oye, pues lo escondemos, no lo mostramos, no le decimos a nadie, tú no dices nada, yo tampoco. Y pasan los años y se da cuenta el SAT. Entonces resulta que los periodos de prescripción de los créditos fiscales y de caducidad de las facultades de la autoridad fiscal no prescriben, no terminan. Entonces son 5 años que me puede revisar, pero si hay un esquema reportable que no avisaste, entonces los periodos se pueden ampliar eternamente. Y entonces empezamos a tener problemas porque hay muchas operaciones que ni tenemos sustentadas, hay muchos esquemas que nunca nos imaginamos que nos fueran a requerir por alguna circunstancia. Esto evidentemente tiene alcances a partir de 2020, porque de acuerdo a lo que establece el artículo 14 constitucional, no se le puede dar efecto retroactivo a ninguna disposición en perjuicio de persona alguna. Pero aquí no pasa nada. Aquí sí es un esquema que tú estableciste en 2019. Para atrás no vas a tener problema en esa parte. Pero si lo haces de 2020 para adelante, tendrías que reportarlo, pero si es de 2019 con efectos continuados en 2020, entonces sí tendrías que presentar
el famoso reporte. Entonces, bueno, son de las medidas que tenemos que ir tomando en cuenta, porque al final del día nos van a obligar a implementar una serie de controles adicionales. Otra medida que a mí me parece importante y que también debiéramos de considerar, sobre todo en el ánimo de establecer controles y procedimientos mucho más formales dentro de nuestras empresas, es lo que se le ha conocido como los delatores fiscales, que no se llaman propiamente delatores fiscales, pero son delatores fiscales. Se llaman terceros colaboradores fiscales. Eso que decía el Procurador Fiscal de la República en el video que pasamos, en donde pide la colaboración de toda la comunidad de pueblo sabio y honrado a que colaboren y denuncien a los que compran y venden facturas, es la posibilidad de que cualquier persona con la que ustedes tengan una vendetta, una riña, una disputa, su competencia, alguien que no le caiga bien, la suegra, alguien, el que sea, los va a poder denunciar única y exclusivamente para darles a torre sin ninguna responsabilidad, sin tener que dejar datos, de manera anónima incluso. Si cualquier persona sospecha que nosotros estamos inmiscuidos en procesos de compra o venta de facturas, van a poder denunciar. Ahí está el correo. Es una denuncia anónima. Creas un correo en Outlook o en lo que sea, en Gmail, y denuncias a una persona porque presuntamente está vendiendo facturas. Si por ahí de verdad tiene un pecado, olvídense. Porque dice, eso puede dar como consecuencia que lo suman a los famosos listados del 69 y 69. Pero puede ser un trabajador resentido, pues cualquier persona que ustedes quieran, y nos puede denunciar. ¿Y qué va a recibir a cambio, además de la satisfacción y el gusto de haber contribuido a que nuestro país sea más honesto y progrese día con día, como está pasando, ¿no? este último año? Lo que le van a dar es que en términos del artículo 33b del Código Fiscal de la Federación, se inventaron una lotería fiscal. Cuando vayas a comprar, si eres una persona que no le va a dar uso para efectos de deducción o de acreditamiento a tu comprobante fiscal, pídelo. Y el hecho de pedirlo te va a dar acceso a manera de un boleto a una lotería fiscal. Bueno, los que denuncien a los contribuyentes que presuntamente estén cometiendo este tipo de actos, les van a regalar sus boletos para la lotería fiscal. Está todo dar, ¿no? Además de todo, además de la denuncia, además de todo el riesgo que puede generar en la economía, les van a dar sus boletos para la lotería fiscal. Pero el tema se centra, y volvemos al punto, en la venta de facturas. La venta de facturas que dio como consecuencia que para este año, para 2019, en la Ley de Ingresos de la Federación se hiciera una modificación, se hiciera una adición al artículo 26, en función del cual, a partir de este año, yo dejé de poder compensar mis impuestos. ¿Qué es compensar impuestos? La compensación como figura jurídica implica que dos personas reúnen recíprocamente la calidad de deudor y de acreedor. Yo te debo y tú me debes. Yo le debo al SAT, pero el SAT me debe a mí. Yo le debo impuesto sobre la renta, pero él me debe IVA. Y en una amplia relación de justicia, si yo te debo y tú me debes, pues así dice el refrán, pues nos cobramos a lo chino, ¿no? Se extingue la deuda hasta por el monto de la menor. Pero a partir de este año, dice el SAT, pues no, ya no se puede. ¿Por qué? Porque muchos de los saldos a favor que traen los contribuyentes, dicen ellos, están generados por haber comprado facturas. Además de que no me pagan impuestos, ahora ni siquiera ahora hasta me piden devolución en algunos de los casos. Entonces, a partir de 2019, en una medida que era transitoria, se decidió que desapareciera la compensación universal, por lo menos por 2019. Bueno, pues este año esa modificación se adhiere ya al Código Fiscal de la Federación, lo cual significa que es total y absolutamente definitiva la medida. O sea, ya no se va a poder compensar, ya está en el Código Fiscal de la Federación. Y, por ejemplo, contribuyentes que se dedican a la venta de alimentos, a la venta de medicinas, o cualquier otro concepto que estuviera grabado al 0%, que ordinariamente aprovechaban el beneficio de la compensación para acelerar los procesos de devolución de impuesto, hoy ya no pueden hacerlo, ya desapareció total y absolutamente la compensación universal. O sea, ya no existe esa posibilidad. Ahora, otra de las medidas también muy agresivas en contra de los asesores fiscales es que si derivado de estos esquemas reportables yo me di de alta como asesor fiscal o simple y sencillamente no me di de alta como asesor fiscal, se agregó a las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal la posibilidad de que vayan a mí como asesor fiscal y me hagan una auditoría única y exclusivamente para ver qué tal me estoy portando con mis clientes. O sea, también eso significa
que debemos tener mucho más cuidado también en cómo estamos celebrando nuestras operaciones. ¿A qué tipo de planeaciones estamos implementando en nuestras empresas? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Porque hoy todo eso va a ser objeto de verificación y va a ser un tema particularmente grave. Entonces, bueno, por esa parte de la venta de facturas, yo creo que uno de los temas más importantes, y lo vamos a platicar en la segunda parte, y de hecho con esa parte vamos a cerrar, es precisamente los esquemas reportables. Esos esquemas reportables que además van a implicar que a partir de este momento yo empiezo a vigilar más cómo estoy formalizando mis operaciones, yo llevo una contabilidad al día, sobre todo por esa parte. Hoy una omisión por el incumplimiento en la contabilidad, por el pago de impuestos retrasados, por diferencias en los comprobantes fiscales, o sea, me va a llevar a una probable comisión de un delito y a colocarme como delincuente organizado, lo cual yo creo que es grave, ¿no? Pero ese es un concepto que puede tener graves implicaciones, y en la segunda parte vamos a hablar de algunas medidas. Hay cosas que no hacemos, ¿no? Los famosos listados. ¿Quién de ustedes o quién de su personal tiene asignada la tarea de revisar los comprobantes fiscales? Hay muchos que van a decir, yo tengo ese procedimiento, yo reviso los comprobantes fiscales, cada que me llega uno, me meto a la página del SAT, aunque hay unos que incluso llegan, a mí me parece el absurdo decirle a su cliente, no sabes qué, mejor métete tú, lo compruebas y me mandas la hoja de que sí estás limpio en el padrón y me mandas una copia. Pero hoy el tema ya no va a ser nada más de que cada que yo haga una operación, me ponga a ver si a partir de ahorita ese contribuyente no ha aparecido en los listados. ¿Por qué? Porque un contribuyente que no ha aparecido en los listados, pero con lo cual yo celebré una operación 4 o 5 años anteriores, pudiera aparecer hoy. Y si es una operación que llevé a cabo de forma cotidiana, eso me puede colocar en los supuestos de cancelación de certificado de sello digital y en los supuestos de defraudación fiscal. Por la parte de la subcontratación, que tanto se ha hablado que va a desaparecer, que no va a desaparecer, el procurador fiscal, y bueno, su postura a mí me parece poco técnica y además muy agresiva, dice que todo outsourcing es malo, y yo creo que no todo outsourcing es malo. Hay outsourcing que se lleva a cabo de forma adecuada, hay subcontratación, que sería el término además técnico, subcontratación más allá del outsourcing, que se hace como tiene que hacerse. Tendríamos que vigilar los parámetros, vamos a platicar también del concepto, pero la única reforma que se da en materia de subcontratación es la obligación de quien recibe el servicio de subcontratación de retener la totalidad del IVA. Vamos a estar cabildeando todavía que la retención pudiera ser menor, pero la propuesta es que el total del IVA que se le pague a las empresas de subcontratación, ahora en lugar de entregárselos, se los retengamos, lo guardemos y se lo demos al siguiente mes al SAT, lo cual también tiene claros indicios de que no conocen de técnica y ni conocen de impuestos y ni conocen de absolutamente nada. Si yo, empresa que recibo el servicio de subcontratación, le retengo el IVA y se lo doy al SAT hasta el siguiente mes, ese IVA que hasta hoy yo me puedo acreditar, a partir del próximo mes no me lo voy a poder acreditar. ¿Por qué? Porque todavía lo tengo aquí. Entonces le voy a tener que pagar al SAT el IVA sin acreditar el de la subcontratación, más el de la retención. Al final del día es un efecto meramente financiero, pero es un efecto de un 16% que yo creo que hoy no nos sobra a ninguno. Nos prometieron que no iba a haber aumento de impuestos, está bien, no hubo aumento de impuestos, seguimos teniendo exactamente los mismos, el ISR, el IVA y el IEPS, y dijeron, pero ahora sí ya agarramos a los de las plataformas digitales, al Uber, al Airbnb, a todos, ya los captamos. ¿Y cómo los captaste? Pues ahora cuando les pagues, les vas a retener impuesto sobre la renta y les vas a cobrar IVA. Si nada más que el IVA se lo van a cobrar al consumidor final. O sea, finalmente, las plataformas digitales no van a ser más que un instrumento para retener y enterar. Y te cobro IVA y se lo doy al SAT. Y si mucho me apuras, incluso, mucho de ese IVA que van a recabar son residentes en el extranjero, quién sabe si le llega al SAT. Pero que se lo van a cobrar al consumidor final, eso es total y absolutamente un hecho. Entonces hay una serie de medidas que yo creo que nos tienen que llevar a alzar un poco la voz, ¿no? Creo que tenemos que estar más al pendiente de todo este tipo de temas. Al final del camino, como empresarios, como directores de empresa, yo creo que tenemos que estar más cercanos de nuestro contador. Hay una parte de la senadora que a lo mejor es un poco exagerada, ¿no? Dice que los que entienden impuestos de la renta o impuestos en general son los genios. Yo creo que no es tanto así, y yo creo que ustedes lo van a entender ahora mucho más, porque ustedes tienen que estar mucho más cercanos de sus contadores, tienen que estar mucho más cercanos de sus asesores fiscales.
sea, tiene que haber procedimientos de control interno. Yo no pido que cada uno de los empresarios se ponga a revisar al dedillo cada uno de los comprobantes fiscales. Yo no pido que cada uno de ellos establezca procedimientos administrativos para controlar, pero lo que sí tendríamos que hacer es establecer procedimientos generales donde haya personas, donde haya lo que coloquialmente se le conoce en materia de cumplimiento, de obligaciones de cumplimiento o de compliance, que se le conoce, un oficial de cumplimiento, una persona encargada de vigilar que los procedimientos al interior de la empresa se están cumpliendo. Pero además formalizar nuestros procesos, eso es un hecho que no podemos abandonar. Hay que formalizar nuestros procesos, hay que establecer arriba de 10,000 pesos cómo vamos a hacer las compras, cada contribuyente de acuerdo a sus estándares o a la magnitud que tenga como tal, tendrá que establecer estándares, hay que hacer cotizaciones, hay que hacer contratos, pedidos, orden, o sea, cosas que a veces no hacemos y que muy seguramente nos van a encarecer la operación, hoy tenemos que hacerla porque lo que está en juego es nuestra seguridad personal y patrimonial. Y creo que no hay nada más importante que eso. Entonces, bueno, son las reformas. De hecho, el paquete económico que se presentó el 8 de septiembre incluye los cambios, los posibles aumentos de impuestos, algunas cuestiones del Código Fiscal de la Federación, pero creo que eso en combinación con esta nueva ley de extinción de dominio, la ley de extinción de dominio reforzada, más esta penalización o esta criminalización que se está haciendo de este tipo de operaciones, van a cambiar el panorama fiscal para el próximo año. Sí, efectivamente no se aumentaron impuestos, hace muchos años que no se aumentan impuestos, no es un logro de este sexenio, hace mucho que no se crean nuevos impuestos, el tema es que cada vez estamos más cercanos en términos de fiscalización y creo que ahí debemos tener mucho mayor cuidado. Y bueno, es la idea en general que quisiera transmitirles. Voy a tener una segunda participación, vamos a hablar un poco de otras obligaciones que en materia empresarial vamos a tener. Pero bueno, esta participación era básicamente para dar ese panorama, para que ustedes tuvieran la idea en términos generales de lo que se viene en materia fiscal. Y bueno, sobre todo ponerme también a su disposición por si tienen alguna duda, por si algo han escuchado, porque también hay muchos rumores y muchas cosas que a veces no son tales. Entonces, bueno, quedo a sus órdenes y espero que tengan ya un panorama más claro de lo que viene para el próximo año. Muchas gracias a todos. Y dudas, si tienen dudas, comentarios, quejas no conmigo, ¿no? Pues yo nada más les vine a platicar. ¿Nada? Bueno, es Ley Federal del Trabajo. De hecho, la siguiente plática que va a dar la maestra Baida Sosa, que es una experta en el tema, va a hablar de la norma 35 del estrés laboral. Sí, así es. Sí, lo que viene en materia de seguridad social es un cambio que muy probablemente a muchas empresas les va a incrementar el pago de cuotas. Sí, eso es lo que viene. Sí. Asesores fiscales. Sí. Reportar los temas reportables. Sí, decíamos. No son internos, ¿eh? Son internos. Sí, ya. Son internos. Si yo en mi papel de asesor fiscal, prestador de servicios profesionales independiente, te estoy generando un esquema y te invento una planeación, lo que sea, que coincide con los supuestos que marcan los artículos entre el 197 y el 202 del Código Fiscal, que son los que se agregaron. Si soy externo, yo reporto. Si soy externo y no reporto, entonces te toca a ti. Pero si tú no tienes externos, porque tú creaste, como dices, tu departamento de estrategias, entonces tú tienes que reportar. Tú tienes que reportar. Pero además el concepto es, más allá de que esté bien o esté mal lo que estás haciendo, si cae en los supuestos, tenemos que reportar. Pero además hay una fracción 29 de todos esos supuestos, son 29 supuestos, pero el 29 dice, son y el 29 dice, más cualquier otro que se le parezca. Entonces, cajón del sastre, ¿no? Ahí lo que no quepa en los demás, ahí va a estar. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí. Buenos días. Respecto a las acciones inquisitivas que está haciendo el SAT, de poner como no localizados a los contribuyentes, en Oaxaca está el programa Súmate, que es a nivel nacional, pero ahí llegan, no está el cliente, no le dejan nada,
y a los 2 días ya aparece como no localizado el contribuyente. Así es. Sí, es una forma de afectación al contribuyente. Sí, es que la migración del concepto fiscal, ya de muchos años a la fecha, se hace un esquema digital, porque precisamente en muchas poblaciones llega al SAT y dice, oye, es que no lo encontré porque dice nada más su domicilio es domicilio conocido y nunca encontramos dónde está y no está localizado. De las modificaciones que no comenté al Código Fiscal de la Federación está precisamente esa. Tu buzón tributario tiene que estar plenamente funcional, porque si tus datos no son correctos o son parcialmente erróneos, eso podría dar como consecuencia también que te cancelen el certificado de sello digital. Entonces tiene que estar eso bien. Son procedimientos arbitrarios, ilegales, pero sí nos pueden colocar en problemas serios. Acá el comentario es que pues el programa Súmate pues es para atraer a la informalidad, ¿no? Así es. Y están afectando a los que ya son cautivos. Ese es el detalle del asunto. Así es. Sí, hay una reforma que olvidé comentarles respecto de impuesto sobre la renta, porque además me imagino que muchos de ustedes, a la par de empresa, van generando un patrimonio y ese patrimonio incluso lo pueden ir dando en arrendamiento. Hay una reforma a la ley de impuesto sobre la renta en virtud de la cual, si yo no expido comprobantes fiscales, me imagino que también habrán conocido a alguna persona lejana que llegan a rentar y que cobran en efectivo y que les pagan en efectivo y que no hay comprobante fiscal. Si se da una circunstancia de este tipo y el arrendatario se convierte en moroso, para que yo pueda iniciar un procedimiento de cobro de las rentas vencidas, para que yo lo pueda desalojar, se me va a exhibir en juicio de carácter civil los comprobantes fiscales expedidos respecto del arrendamiento. Entonces, hoy el concepto de carácter fiscal va a tomar importancia en la materia civil. O sea, yo voy a poder perder un juicio o no voy a poder recuperar las rentas vencidas de un cliente, de un arrendatario moroso por no haber expedido los comprobantes fiscales, ¿no? Que también es un tema con un poco de exceso. Hola, buen día. En este supuesto del arrendamiento de vivienda, si el inquilino no ha pagado la renta, ¿en qué momento se actualiza la obligación de expedir el comprobante fiscal? Porque lo estoy demandando precisamente porque no me ha pagado 2 o 3 meses de renta. Sí, es que el comprobante fiscal lo tendrías que expedir desde que la renta es exigible. Cuando la renta es exigible, tú tendrías que haber expedido el comprobante fiscal. Hablando de personas físicas, por ejemplo, no tienes ninguna afectación además porque tú expides el comprobante fiscal y se convertiría en acumulable hasta el momento en que efectivamente lo cobras. Pero ese es en el caso de vivienda que no causa IVA, pero ¿qué tal en el caso de inmuebles? Tampoco hay IVA porque el IVA se causa hasta que está efectivamente cobrado. En materia de renta de una oficina, por ejemplo, tengo que expedir el comprobante con Así IVA. Es. Pero el IVA no se causa hasta que se cobra. Ok. Si no lo cobro, no hay ninguna afectación. Eso es en persona física, aplica lo mismo Para cuando es una en IVA es igual persona física o persona moral. Okay. Tiene los mismos alcances. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, ¿me ayuda Cintia? ¿Está? Y ahí hay como, aparte del tema de arrendamiento, como una doble tributación, porque aparte entran al otro régimen del predial, ¿no? Donde tienen que pagar predial base rentas. Entonces es en algunas entidades. doble. Sí, en algunas entidades es el supuesto, ¿no? Que en función de la renta, ¿no?, se paga la predial. Entonces, Así doble es. tributación ahí. Sí. ¿Cintia? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Ninguna? Buenos días. Oye, digo, Buenos días. ¿Qué tan cierto es de que cuando se puso a aclarar el secretario Herrera, decía que todo esto era para arriba de 30 millones de evasión, que equivaldría a 100 millones? Digo, no sé, fue un artículo que salió, una grabación. ¿Es cierto, no es cierto? ¿O qué tanto un poco era taparle? A ver, lo que él dice es lo siguiente.
Lo que pasa es que han dicho que hay empresarios que no debieran temer porque no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Porque, dice, se considera delincuencia organizada y la propuesta está para modificar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, adicionando una fracción 8 bis, donde simple y sencillamente dice que la defraudación fiscal y sus equiparables se consideran delincuencia organizada y ahí no pone monto. Y después en la fracción 8 ter dice, y la venta de facturas se va a considerar como delincuencia organizada cuando aún sea un delito calificado, y calificado es porque se utilicen comprobantes falsos, porque la contabilidad esté alterada, cualquiera de esos conceptos, y porque además el monto de lo defraudado sea el triple de lo que establece la fracción tercera del artículo 108. El 108 dice que el delito de defraudación fiscal alcanza la máxima penalidad cuando su monto es de 2.600.000 y tantos mil pesos. Eso por 3 son 7.800.000 más o menos. Entonces lo que dice el secretario de Hacienda es, si tú cometiste un fraude fiscal en donde utilizaste comprobantes por 30 millones de pesos, dice él, ese 30 millones de pesos multiplicado por el 30% más o menos te da un poco más de los 9 millones, por eso dice él, tendrías que cometer un fraude de ese tamaño. Eso es a lo que se refiere. Sin embargo, entre actualización, recargo, o sea, el monto se puede alcanzar con montos menores, ¿no? Pero eso es para la venta de facturas. Para que se considere como delincuencia organizada, y es lo que decía la senadora, se cometió un error porque ahí no hay limitación de monto. Para que se considere delincuencia organizada, dice, simple y sencillamente con cometas de defraudación fiscal o sus equiparables. Y les comento un poco de los equiparables. Los equiparables están en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Dice lo siguiente, se sancionarán con la misma penalidad que la defraudación fiscal las siguientes acciones. Y dice la fracción primera, cuando una persona física declare menos ingresos que las erogaciones que tuvo, es un equiparable a la defraudación fiscal. ¿Cuándo ocurre esto? No sé si por ahí les ha pasado, que mucha gente dice mi cuenta fiscal y mi cuenta no fiscal. O sea, no hay cuenta fiscal y no fiscal, todas son fiscalizables. Y entonces depositan a su tarjeta de crédito, depositan a sus cuentas de cheques, a las de ahorro, a las de inversión, pagan la colegiatura, se van de viaje y todo lo pagan con su tarjeta y todo se los depositan ahí. Y resulta que en la empresa estamos dados de alta con 3 salarios mínimos o con 2 salarios mínimos. O sea, vivimos pobremente, ¿no? Con ese poquito vivimos, pero lo demás lo pagamos todo en la empresa. Eso me coloca, además me compré un departamento, una casa, una isla, un avión, no sé, cosas que de repente le surgen ahí como necesidad. Y cuando se compara lo que tienes de erogaciones con tus ingresos declarados, la diferencia se llama discrepancia fiscal. Esa discrepancia fiscal, sin duda, me coloca en un equiparable a la defraudación fiscal. Este es el primer supuesto de equiparable a la defraudación fiscal. Y entonces soy delincuencia organizada porque me lo sugirió el contador, porque me lo depositó la cajera, porque ya somos 3 o más, delincuencia organizada. Y a veces los montos pues se pueden convertir en importantes sin darnos cuenta, ¿no? Porque aparte el coche quiero que salga a mi nombre, aunque lo haya pagado la empresa, digo, para no declarar. O de repente el efectivo que entra y que no declaramos lo guardamos en nuestra cuenta bancaria o lo usamos para comprar cosas. Entonces, eso me puede colocar ahí. Simple y sencillamente, darle efectos fiscales a un comprobante fiscal que no reúne requisitos, y ni siquiera estamos hablando de que sea un comprobante apócrifo ni que sea uno de empresa fantasma, que no tenga requisitos, me coloca en un supuesto de defraudación fiscal. Simular actos o contratos, un trabajador que yo le doy un contrato de honorarios, o que luego lo asimilo a salario, eso me ubica en los supuestos de equiparable a la defraudación fiscal. Todos esos, ¿no? Pero por eso dice el 30 millones, pero es para la venta de facturas. Y en todo caso, para que se considere como riesgo a la seguridad nacional. Entonces, el problema es que cuando, en su caso, tuviéramos que guardarnos un ratito porque nos tocó el tercero colaborador fiscal que fue y nos acusó, ahí no van a decir, no, mira, aquí está la cárcel de los defraudadores fiscales y aquí está lo de los otros. Es la misma para todos, ¿eh? Sí, hay riesgos por falta de debido control, ¿no?
¿Sí me están haciendo caso? Porque ya los veo muy callados. Como que pierdo la atención de... ¿Mande? Sí, ¿ah? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Sí, Rafa. Bueno, sí. Todos aquí, quienes hoy tenemos la fortuna de estar reunidos, estamos desde luego preocupados, interesados y demás. Con independencia del tema que me corresponderá más adelante, tratar de apoyar lo que estamos reflexionando, en lo personal yo preguntaría, siendo un profesionista, como todos aquí de alguna u otra forma lo hacemos, independientemente de que tengamos o no empresas, ¿qué sucede con la figura del tercero colaborador en función de los despachos de abogados o contadores que en determinado momento tengamos que tomar cuidados en cómo nos relacionamos profesionalmente con los clientes? ¿Debemos incorporar algún clausulado en especial para que cuando se presentara un tema de carpeta de investigación, si fuera al extremo, poder decir, mira, yo llegué hasta este punto? ¿Pudiera ser recomendable, doctor, establecer algo así, Jaime? ¿O Sí, es que qué piensas? el tercero colaborador fiscal está orientado única y exclusivamente a personas que van a denunciar a los que venden y compran facturas. Es el tercero colaborador fiscal. Y que podrán hacerlo con una sola condición, que ellos no estén metidos en el enjuague, ¿no? Entonces, va a denunciar siempre y cuando tú no estés en el proceso. O sea, eso es lo que no se valdría. La otra parte, la de los esquemas reportables, que quizás es lo que... La pregunta más enfocada a eso. Los esquemas reportables, es que al final del día podemos establecer, mira, yo te propongo esto y tú lo aceptas y lo implementas, pero no podríamos poner, por ejemplo, una cláusula de secreto profesional en donde yo diga, yo lo implemento, yo te lo diseño, yo genero la estrategia y tú sabrás si la aplicas, ¿no? Yo la estoy aplicando, yo la estoy generando. Sí, digo, ahí al final del día pues hay un acuerdo entre las partes. O sea, lo que sí tendríamos que ser más cuidadosos es en los esquemas de planeación. O sea, porque hay veces que llega el asesor fiscal y me propone una estrategia tan fabulosa que ni le entiendo. O sea, esa no me sirve. O sea, hoy no puedo decir, oye, es que está increíble porque tan buena está que ni le entiendo. Y si no le entiendo, pues no lo va a entender nadie y el SAT menos, ¿no? O sea, yo si hay alguna estrategia, me tiene que quedar muy clara. Y debo tener también muy claros cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. O sea, hay cosas que no vamos a poder seguir haciendo impunemente como se hacen muchas veces en el mercado, ¿no? Entonces, sí hay que tener un cuidado. Digo, a lo mejor ahí Rafa está en desacuerdo porque dice, no, todavía va a seguir siendo igual. El tema es que hoy hay una discrecionalidad muy alta de las autoridades. O sea, hoy una autoridad puede decir, oye, yo presumo que vendes factura o presumo que compraste factura. Y mientras ando de presumido, te guardamos. Ese es el tema, ¿no? Ese es el riesgo de la alta discrecionalidad. Ellos dirán que no es cierto, pero en la ley está escrito. O sea, en la ley está escrito. Y a mí es lo que me preocupa, ¿no? Y a mí es lo que me lleva a implementar esquemas de protección, esquemas de control interno y esquemas de una mejor actuación, incluso en un cambio de mentalidad y de valores al interior de las empresas. O sea, porque además... eso también se vale, o sea, tendríamos que deslindar responsabilidades de nuestros trabajadores incluso, porque hoy hay entre los artículos 421 y 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una figura desde 2013 que se llama responsabilidad penal de las personas morales. Una persona moral puede ser responsable penalmente por la actuación de sus trabajadores. ¿Cómo me evito esa responsabilidad penal? Si yo no compré la factura, sino que fue un trabajador que mandé de viaje, un vendedor o un contador o quien sea, se fue de viaje y para quedarse los viáticos consiguió un comprobante fiscal de esos que andan vendiendo, que hasta los venden ahí en Mercado Libre, ya no en Santo Domingo, porque hoy ya todo es digital. En Mercado Libre tú le pones ahí facturas y te ponen facturas 100% legales y no sé qué, y precio nos arreglamos y no sé... de viáticos, de hoteles, de avión, de lo que tú quieras, y además, sí efectivamente son CFDIs, que tú los checas, pero eso no quita la posibilidad de que después aparezcan los famosos listados, y la responsabilidad penal es, primero, de la persona moral, y después por la responsabilidad solidaria que hablábamos, del socio.
sea, y entonces, si yo implemento un debido control, si yo capacito a la gente, le digo, mira, si tú compras factura, cada quien sabe que la responsabilidad es personal. Te lo hago conocer, deslindo responsabilidades y después, mira, a lo mejor tengo que pagar impuesto. O hacemos un organigrama, describimos funciones, le damos a conocer los valores y le decimos, oye, esa es responsabilidad tuya. Fírmame de que lo conoces y aparte te voy a capacitar para que lo sepas. O sea, pero yo no puedo quedarme con toda, yo responsable o representante legal de la empresa, no me puedo quedar con toda la responsabilidad, o al que mandamos a comprar la fruta o el vino, o al que mandamos a comprar cualquiera, me trae la factura de donde sea y me mete también un problema como persona moral de la papelería. O sea, ¿sabes qué? Tú vas a comprar, tú pides, tú eres responsable, y el área de compras y el área de cuentas por pagar y el área de cuentas por cobrar. O sea, capacitar y fírmame de conocimiento. O sea, la responsabilidad que se pueda incurrir es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. O sea, hubo un caso muy famoso cuando esto entró en vigor de la responsabilidad penal de las personas morales, donde una pipa de gas se fue a estrellar y entonces ya no es culpa del trabajador. Acaba de entrar en vigor esta reforma y dice, no es culpa del trabajador, porque el trabajador medía 1.50. Se pues, de modo que no lo contrataron, no lo puedo discriminar, no es que no llega a los pedales. Sí. Entonces, por una falta de debido control, la responsabilidad penal recae sobre la persona moral. Y no lo capacitaste y no mediste. Es responsabilidad penal de la persona moral. O sea, ese tipo de conceptos adecuados a cada empresa en particular tienen que estar debidamente implementados. Tenemos que trabajar en eso. O sea, yo no puedo asumir la responsabilidad de toda la empresa. Tengo que deslindar ciertos conceptos por ciertos montos, en ciertas condiciones, porque la factura puedo no comprarla yo, la pudo haber comprado cualquiera, ¿no? Y nos coloca en riesgo. ¿Dudas que tengan de esto? ¿Alguna otra cosa? Acá, Jaime. Sí. Me quedé con la duda del artículo 14 constitucional. Con las nuevas reformas que vienen, ¿nos pueden aplicar? O sea, me quedé con esa duda hacia atrás, retroactivamente. Sí. Sí. Fíjate, cuando se hizo el análisis en Cámara de Senadores, acá atrás, se hizo el análisis en Cámara de Senadores y entonces se aprobó la reforma general, se quedaron algunas reservas. Y hay un señor que no sé para qué regresó de los sindicatos, Napoleón, y él dejó una reserva inconstitucional totalmente y arbitraria, pero él dejó la reserva y dice, pues a ver si pasa. Dice, porque incluso técnicamente, quienes estudiamos la reforma dijimos, oye, lo que pasa es que si tú estableces que esto se convierte en delincuencia organizada a partir del 1 de enero y en lo sucesivo, sería como darle carpetazo, borrón y cuenta nueva a los que vienen atrás. Y él dijo, no, es que eso no puede pasar, eso también. O sea, y entonces también a los que vendieron facturas antes los vamos a perseguir. Y dejó esa reserva ahí. O sea, como un capítulo en estudio todavía. Evidentemente es retroactivo y además como tiene carácter penal, sería inaplicable. Pero ya lo pusieron ahí. Y en senadores la votación fue 85 a favor. Y los demás de los 128 en contra y algunas abstenciones en senadores. Pero en diputados tienen la misma planadora, ¿no? O sea, eso se va a tener que resolver en tribunales, y los tribunales, como va la tendencia a la Suprema Corte, es que también los ministros de la Suprema Corte van a estar un poquito más para allá, ¿no? Que son al final del día donde se va a resolver. El tema es que mientras se decide si es constitucional o no darle efecto retroactivo, un contribuyente podría estar en la cárcel en tanto se lleva el proceso. 3 meses que como quiera se van rápido, ¿no? Pero pero sí. Sí, aquí, Jaime, una duda más. Sí. Jaime. Ahorita con respecto del caso de la pipa de gas, de los accidentes. Entonces, si un trabajador, un empleado mío que anda en un coche de la empresa y tiene un accidente fatal o ocasiona una muerte, ¿tengo responsabilidad yo? Por falta de debido control podría ser. O sea, por falta de debido control. O sea, tú dices, a ver, tú tienes que manejar en estas condiciones. Si es un automóvil con estas características de los autos compactos, no puedes salir a carretera. Si es esto, el coche no lo puedes manejar a tal velocidad. Y entonces decir, a ver, ¿estás de acuerdo en eso? Te capacito con eso, fírmale aquí, ya sabes. Si sales de esas medidas, no hay responsabilidad penal. Okay. O sea, a eso me refiero. En la parte operativa. Pero en la parte fiscal tendremos que estar haciendo y trabajando exactamente en lo mismo, ¿no? O sea, porque puede haber errores contables, pero también decirle al contador, es que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. O sea, yo estoy de acuerdo en que
Hay medidas que a veces toma el empresario, pero cuando es iniciativa del contador que dice, no vamos a pagar y voy a ver cómo le hago, habría que tener cuidado con eso, ¿no? Gracias. Jaime, buenos días. Sí, buenos días. Una duda. Sí. Respecto a este tema que comentas de los terceros delatores, a la responsabilidad como profesionistas de estar avisando cualquier estrategia que se realice o cualquier planeación. Pero ahorita, no sé si te ha tocado, ya fuiste de los afortunados o no, de los avisos o invitaciones que está mandando la UIF para los profesionistas de contabilidad, auditoría, de derecho, ligados al artículo 17 noveno de la Ley Federal de Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya también nos están pidiendo, nos están invitando a, oye, ¿sabes qué? Tu actividad se considera vulnerable y pues bueno, pasa por acá de una vez a empezar a entregar los avisos correspondientes, ¿no? Ajá. De acuerdo a las características que pone el mismo artículo. Entonces, esta parte vinculatoria para ti, ¿qué representa en este sentido también? No, para mí, de entrada, yo ya no soy asesor fiscal, yo me he dedicado a otra cosa ya. Es que, precisamente, es la práctica o la idea de la autoridad de divorciarlo y de separarlo de su asesor. De hacerlo ver como el malo de la película, como el que lo va a meter en problemas, como el que le va a evitar que tenga una vida más tranquila. Esa serie de cartas que empezaron a aventar la semana pasada como racimos, en este libro precisamente que habla de lavado de dinero, que creo que lo tienen casi todos ahí, o no sé si se los dieron, pero bueno, este libro que acabamos de publicar en mayo habla precisamente de la ley antilavado. Esa ley antilavado a lo que remite básicamente es a que ciertos agentes económicos, como los que venden automóviles, joyas, obras de arte, los que blindan autos, los que venden inmuebles, etcétera, etcétera, como un esquema de prevención para evitar que se lave dinero, cuando tengas un cliente bajo determinados parámetros, identifica quién es tu cliente y presenta un aviso al SAT en algunas ocasiones. Eso es lo que tienen que hacer ciertos agentes económicos, 16 supuestos que están contemplados en ley. Nada más, dentro de los cuales también están los notarios y los corredores públicos, por ejemplo, cuando constituimos una persona moral. Y hay una fracción, la 11, que dice que también podrían ser profesionistas independientes. Pero esa fracción 11 tiene un sentido muy particular. Cuando nace la ley, nos dicen que contadores y abogados tendríamos que identificar a nuestros clientes y presentar avisos. Pero a lo que atiende la exposición de motivos es a lo siguiente. Si tú tienes un cliente que podría o no ser delincuente, que te dice, a ver contador, a ver abogado, te voy a dar un poder o te voy a dar un mandato para que tú vendas estos bienes inmuebles que son míos, o para que tú abras una cuenta bancaria, o para que tú mis recursos los inviertas en la bolsa, o para que compras y vendes tal cosa, lo que sea. Pero ese es al amparo de un poder o de un mandato. Entonces, tú contador me estás representando a mí. ¿Por qué? Porque se dice en el ámbito internacional que muchos delincuentes, y además así es, cuando se empiezan a volver importantes, famosos y que hasta series les hacen, pues ya no salen tanto a la calle porque ya se vuelve peligroso para ellos porque los van a capturar. Entonces le dicen al contador, oye contador, pues tú vete a vender la casa o tú vete a comprar esto o invierte en Televisa o lo que sea. Y van haciendo las operaciones por cuenta de ellos. En esos casos, el contador o el abogado tendría que identificar y tendría que presentar avisos. Pero entonces, ahí hay profesionistas identificados en esos conceptos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la UIF? A todos los que estén dados de alta como contadores, si de paso los espantamos, le decimos que tienen que presentar avisos de actividades vulnerables, y no es cierto. O sea, no sé cuántos contadores ustedes dentro de sus empresas le hayan asignado esa potestad, ¿no? De toma un poder y tú compra por mí, o tú vende por mí, o tú actúa por mí. Si es así, hay que identificar y presentar avisos. Pero si no es así, el aviso no es más que espantar a la gente, ¿no? O los que llevan a cabo actividades de administración. O sea, si no estás en el supuesto específico que marca la ley, no hay que presentar avisos. O sea, los quieren espantar. O sea, mira, los asesores fiscales están metidos en lavado de dinero porque ahora se les llegó el aviso de... Y aparte, se equivocaron con los impuestos de la presidenta de Morena y también con los de la otra. Y aparte hicieron, o sea, el contador es malo. O sea, ya no te juntes con el contador. O sea, yo creo que tiene que ser, también hay que ver qué tipo de relación, pero tiene que ser más estrecha la relación con los contadores, ¿no? Con los asesores, pues en general, no necesariamente con los contadores, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan? Pero en este sentido,
de esta invitación. ¿Sí es conveniente el contestar de alguna manera muy general o no contestar? ¿Cuál es su opinión? Pues es que, o sea, hay una mecánica de respuesta en el mismo portal de prevención de lavado, donde dice, oye, sí soy contador, pero yo no represento a nadie. Bueno. O sea, yo me voy a registrar el próximo año como asesor fiscal, pero ahorita esto no me corresponde. Que es la mecánica que está proponiendo incluso el SAT, ¿no? Sí, incluso ya salieron los colegios de contadores, todos, el instituto, la asociación, la asociación de contadoras, todos ya dijeron, no, que no nos echen la culpa, no todos estamos en ese supuesto, y no todos estamos en ese supuesto. Es más, ni siquiera se requiere ser contador o abogado o administrador para caer en el supuesto. Y mucha gente puede ser representante de personas y estaría en el supuesto sin tener una profesión y ni siquiera los van a molestar. Sí, o sea, si te metes al portal, aclaras ahí, haces un caso de aclaración y con eso queda sustentado el tema. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, a ver, otra. ¿Sí? Yo. Sí. Entonces, ¿qué vida le debemos dar a nuestras empresas para que no seamos tan auditables? ¿Qué, perdón? ¿Qué vida le damos a una empresa? ¿Un año y la reventamos para que no caigamos en estas cuestiones? Porque si no, pues ¿para qué quiero una empresa longeva o familiar si voy a estar, ¿para qué me sirve la antigüedad si nada más me van a poner a sufrir? No, pero es que esto puede pasar en el primer mes. O sea, estar matando empresas, fíjate, que nazca una empresa te cuesta 15, 16 mil pesos, 20 mil si te cobran muy caro. Matar una empresa, en el proceso de liquidación es un proceso largo, costoso, poco seguro, y te va a costar más de 100 mil pesos barato. O sea, estar matando, y aparte es un proceso muy largo. O sea, estar matando empresas y estar viviendo a salto de mata, pues yo creo que lo que tendríamos que estar pensando es, uno, sí, seguir haciendo negocio y buscando cómo se puede hacer negocio, si es que todavía se va a poder hacer negocio, trabajando en lo que es la esencia de la empresa, pero la otra hay que establecer esquemas de prevención. O sea, si tú dices que ya no se pueden comprar facturas, no, ya no se pueden comprar facturas. De hecho, nunca se pudo haber comprado facturas, quizá, pero va a ser muy peligroso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo digo, es que si no compro la factura y si no me ahorro ese 8 o ese 6 o ese lo que ustedes sean, aunque alguno de ustedes me diga, yo las consigo más baratas, pero si no te da para vivir con el margen que tienes sin usar el IVA, entonces tu empresa no es negocio. Entonces tu empresa no es negocio. O sea, si te vas a colocar en ese grado de riesgo, porque si oye que me toca pagar mucho IVA, sí, pero el IVA te lo dieron para que tú se lo des al fisco. Sí, pero es que es con lo que sobrevivo y ya me había encariñado con él. Entonces no estamos viviendo en los márgenes operativos que debíamos. Tendríamos que replantear el negocio. El tema es que hoy la competencia en muchos de los casos ya no se da con calidad, sino que se da con cantidad. Y me bajo el precio, y me bajo el precio, y me bajo el precio, ¿no? Sí, o sea, comprar facturas yo creo que no tiene que ser la opción, ¿no? ¿Cómo tenemos que crecer? Pues generando más inversión. O sea, que es la forma como crecen las empresas grandes, ¿no? Generando más inversión. Sí, el IVA tendremos que empezar a despedirnos de él y perderle el cariño, ¿no? Sí, no va a haber otra forma. Sí, pero desaparecer la empresa yo creo que no es la opción. ¿Qué? Sí. Sí, el tema es ese también, por eso, o sea, vamos a poder hacer negocio, ¿no? O sea, pero no pagar impuesto de la renta particularmente, implica invertir. O sea, invertir desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la capacitación, o sea, eso no te lo va a quitar nadie después, ¿no? O sea, no necesariamente invertir en infraestructura, sino invertir en capacitación. O sea, si hay mucha gente que hoy está detenida en términos de inversión, ¿no? Por eso está perdiendo tanto empleo. Porque nadie invierte, porque todos tenemos incertidumbre. Sí, eso es un hecho, ¿no? Pero, o sea, hoy todo lo que compres tiene el 30% de descuento, porque es impuesto que vas a ahorrar. O sea, desde capacitación, desde pensar en tecnología, desde pensar incluso en nuevos mercados, ¿no? Investigación de mercados. O sea, si tú dices, oye, ¿es opción invertir? Pues a lo mejor en México no. Pero a lo mejor hay que empezar a investigar otros mercados, ampliarlo, no necesariamente irnos, ¿no? Pero sí habrá que pensar en nuevos modelos de negocio. ¿Qué? ¿Alguna otra duda?
Ninguna. Parece que... Empresa, a nivel de negocios, ¿existen más regulaciones que yo tenga que cumplir aparte de los impuestos? Declaratorias que yo tenga que emitir diciendo que estoy al corriente, etcétera. ¿Tengo que inscribirme a algún padrón en particular o algo así? Ahorita vamos a hablar de las laborales. Bueno, yo no voy a hablar, va a hablar la maestra, que ya le estoy robando mucho tiempo. Dice que sí. Sí le estoy robando mucho tiempo. Pero ella va a hablar de la parte de la regulación laboral, que también es una parte importante hoy en los negocios, ¿no? La parte laboral que la van a hablar la maestra y el licenciado Pascal. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Los dejo más tranquilos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Gracias.